Bueno, gracias ante todo a Ana Teresa por haber organizado este conversatorio, a todos ustedes por su presencia. El libro, como lo dijo Tomás, le debe mucho también a la diagramación de Claudia Cordero y los compañeros de Antónima, que tuvieron muchas ideas editoriales respecto de la primera edición, que data de hace 20 años, que se titulaba La verdadera historia de la separación de 1903. Ellos me ayudaron a hacerlo más amigable para el público y menos académico. Era un libro tal vez un poco pesado en la forma como estaba organizado. Pero bueno, ¿qué podría decir yo para empezar? Igual que Tomás, desde joven sentía que en la historia de la separación de Panamá de Colombia había algo que no me encajaba, que no me parecía coherente. Lo intuía, pero no lo podía explicar. Y me pasaba un poco como cuando niño uno le echan el cuento de la creación y uno dice, bueno, es que algo no está bien ahí en esta historia. Y luego uno va entendiendo el asunto. En la universidad muchos colegas hablaban del asunto y mencionaban el libro de Oscar Terán, un panameño que en 1934 publicó el primer libro y el mejor libro sobre la separación de Panamá de Colombia, que se titula Del Tratado de Janjey al Tratado Heibuno-Varila, historia del atraco yanqui mal llamado en Colombia la pérdida de Panamá y en Panamá la independencia de Colombia. Un libro grueso con mucha documentación que él se basó en el juicio que se le hizo a Theodore Roosevelt, acusado de haber cobrado sobornos por el negocio de las acciones del canal francés, y él traduce mucha de esa documentación al español en ese trabajo. Pero yo no lo encontraba el libro, así que vine a caer en cuenta cuando mi hermano en 2001, por ahí, 2002, me regaló el libro The Nation Created, perdón en inglés, ¿no? The Nation Created by Wall Street, de Ovidio Díaz Espino. Entonces lo leí ahí en inglés machucado y comprendí la importancia del libro. Y de ahí me interesó no solo leerlo, sino seguir la bibliografía. Como fui el único en Panamá que defendió el libro de Ovidio Díaz y dijo que era el libro del centenario, se iba a conmemorar los 100 años de la República de Panamá, entonces nos hicimos amigos, aunque somos de mundos distintos. Entonces, para que quede claro, él es empresario, él es abogado, para nada comunista ni de izquierda, o sea que aquí el problema no es ser comunista, el problema es la verdad histórica. Entonces me pidió que lo ayudara en la traducción del libro al español, y porque había citas originales en español que él no tenía, porque él hizo el libro de Estados Unidos. Y entonces de allí esa colaboración ya me hizo ver que tenía más información, encontré la información que no encontraba antes, la sistematicé, y decidí hacer una contribución que iba un poco más allá de lo que él hace, porque Ovidio se centra en el escándalo de las ventas de las acciones del canal francés. Yo me ocupo del tema de que no había una lucha de nación contra la nación entre Panamá y Colombia, sino que el problema es los intereses del señor abogado William Cromwell, accionista del canal francés y de la compañía del ferrocarril de Panamá. Bueno, no sé, te digo esto así, no más para iniciar. Me gustaría que también haya un diálogo, que haya preguntas. Es interesante que Ovidio Díaz en su libro dice en la introducción que él conoció el tema porque, bueno, él estudió, su padre fue diputado, ¿no? En la década del 80. Lo mandó a estudiar en Estados Unidos, él es abogado y quedó contratado en un banco de Nueva York, que supongo que fue JP Morgan. Y estando ahí en una fiesta de Navidad, él lo pone en la introducción de su libro, un gringo se le acercó con unos tragos y le dice, qué casualidad, tú eres panameño, tú sabes que la historia de Panamá se hizo en este banco. Y le contó una historia de Panamá que él nunca había escuchado. Y de ahí entonces él se motiva también a investigar sobre estos temas que en Panamá han sido tabú hasta el día de hoy. El método principal es la evidencia fáctica. La evidencia fáctica en historia está en los registros, está en este caso los medios de comunicación, los periódicos de la época, los libros de la época, los testimonios de la gente de la época.
Esa es la evidencia fáctica. Es decir, nada de lo que hay dicho ahí es mi opinión personal. Lo que está dicho ahí es lo que he encontrado porque es parte de la investigación. Es más, he retado en diversos momentos a los historiadores panameños que dicen que hubo un movimiento independentista en 1903 que me muestren los periódicos donde están registrados los hechos. Y no hay ningún hecho. Ni en enero de 1903, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. A partir del 3 de noviembre. Y lo que no se dice es que hay una intervención norteamericana, con barcos norteamericanos, con soldados norteamericanos, una invasión. Entonces, eso sobre el método, quiero aclarar ahí, o sea, no es mi opinión. Ahí yo tengo una divergencia con colegas a los que he admirado, que ha sido mi maestro, como Ricaute Soler, que siento que es muy subjetivo en sus interpretaciones. Entonces, ahí quiero hacer una diferencia. Y es marxista en el sentido siguiente, solamente, que hay un concepto que para mí es una trampa, que se llama la nación. Cuando hablas nación y tú aceptas el concepto nación como punto de partida, ya caíste en la trampa. Porque entonces el concepto nación anula el hecho de que no existe ninguna sociedad homogénea. Y entonces el punto es, si hoy en día, si dentro de 100 años alguien dice que en Panamá los panameños javiábamos de apoyo a nuestro presidente querido José Raúl Mulino y sus medidas como la ley 462, nos levantaríamos todos de la tumba y le jalaríamos la pata y le diríamos, eso es mentira. No estábamos de acuerdo. Entonces la pregunta es cierto que en Panamá en 1903 todo el mundo estaba de acuerdo con la separación de Panamá de Colombia? Ese fue el punto también decisivo, y ahí es donde aplico el método. Entonces, entonces uno descubre, no es cierto que los liberales apoyaran la separación de Panamá de Colombia. Existe un documento del principal líder liberal que se llamaba Belisario Porras, que se opone a la separación y se opone al tratado. El otro líder liberal panameño muy importante fue fusilado el 15 de mayo de 1903, que es Victoriano Lorenzo, cuyo fusilamiento es sospechoso de ser una advertencia contra quien se atreva a levantar la cabeza. Y luego los periódicos de los liberales. Entonces, de salida ya hay una diferencia, y una diferencia también de clase. Es decir, ¿quiénes apoyaban la separación? Es una élite comercial vinculada a intereses norteamericanos. Son un grupo de familias y están claramente identificados. Entonces, los que se vieron involucrados y los que estaban en la conspiración hasta el último momento. Entonces, ahí es donde entra, quiero decir, el método marxista. Porque una vez que para mí ese es uno de los conceptos más tramposos que hay, es el concepto de nación. Y creo que hay que desmitificarlo y decir, no existe una sociedad homogénea. Es decir, la división de intereses políticos o de clase y de grupos está por encima de la unidad nacional y cultural, si lo hubiera. Entonces, eso es algo que no puede diluirse en el concepto de nación y que muchas veces los historiadores lo hacen. No se explica si es el nación-estado o nación cultural, y precisamente en esa falta de división se busca una especie de unidad a nivel nacional que permite que la gente se sienta identificada con ciertos símbolos o ciertos acontecimientos históricos o ciertas figuras para a partir de ahí seguir adelante con un proyecto, digamos, unitario. Pero como dices bien en el libro, en realidad muchas veces los intereses de la clase dominante son aquellos que definen cuál va a ser el proyecto político del país, y que a imagen y semejanza de precisamente los sectores económicos poderosos es que se busca crear ese sentido o esas identidades. Entonces, en este libro precisamente habla de cómo se busca exaltar a los próceres como héroes nacionales, cuando en realidad lo que hicieron fue vender a la patria por unas cuantas monedas, ¿no? Háblame un poquito de eso y qué personajes están involucrados. Hablas de Cromwell, estaba involucrado Manuel Amador Guerrero, en fin, toda una serie de personajes que vemos en los libros de historia como estos próceres o grandes héroes, y que a veces solamente sabemos nombres, fechas que hicieron, pero nunca entendemos qué fue lo que pasó detrás de todo esto. Sí,
En realidad siempre digo, en esta historia hay dos empresas. Estamos viviendo ya hace 100 años en el capitalismo. Capitalismo monopolista, capitalismo imperialista, que es lo que ha surgido en el mundo en el siglo XIX. Y en la historia de Panamá, en 1903, hay involucradas dos empresas. La Compañía del Canal Francesa y la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Acordémonos que el ferrocarril funcionaba desde 1855, una empresa norteamericana. La Compañía Francesa había quebrado en 1888, hacia el 90, hubo un dolo sobre los fondos, que hubo un juicio que se conoce en Francia como el escándalo de Panamá, pero los accionistas decidieron que podían sacarle más jugo al limón todavía del que ya habían sacado y deciden una prórroga con el gobierno colombiano hasta 1904 para terminar la obra supuestamente. Ustedes saben que en cualquier contrato civil, esto es una empresa civil, hay un plazo y hay un depósito legal de la empresa para poder comprometerse a hacer la obra para el Estado. En el caso de esta empresa, ellos en realidad lograron la prórroga, pero no abrieron más la zanja, no hicieron un parapeto, pero su objetivo fue vender la propiedad o los derechos de construcción a quien podía pagárselo. ¿Quién era? El gobierno de Estados Unidos. Y para eso contratan en Nueva York a un abogado prominente que se llamaba William Nelson Cromwell. Cromwell era su bufete, todavía existe creo, se llama Sullivan and Cromwell. De ahí salió los creadores de la CIA, Foster Dulles, su hermano, uno de ellos fue presidente de los Estados Unidos, un bufete muy importante desde el siglo XIX. Ellos habían financiado la campaña electoral del presidente William McKinley. McKinley fue ese hombre que menciona a Donald Trump el 20 de enero, cuando ese es su modelo, el hombre que él quiere imitar, el hombre que hizo la guerra a España en 1898, le quitó Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, y eso obligó a Estados Unidos a decidirse a construir un canal. Bueno, McKinley fue asesinado por un anarquista y por eso le sucedió su vicepresidente Theodore Roosevelt. Pero Cromwell financió la campaña de este partido y de estos políticos. Su bufete era un bufete muy prominente que tenía influencia en la política norteamericana y se decía que también comentaba los intereses de JP Morgan y la General Electric y demás. O sea que era un sector importante del capitalismo norteamericano. Por eso Ovidio Díaz de Pino dice el país creado por Wall Street. Entonces, Cromwell a su vez tenía las acciones del canal francés, del ferrocarril. Entonces, en algún momento, ya hacia finales del siglo, después de la guerra del 98 con España, cuando ya se empieza la negociación del tratado a fondo, que primero se firmó con Nicaragua, luego él hace lo que se llama el plan de americanización del canal, es decir, comprar en secreto las acciones del canal francés devaluadas, porque ya los franceses sabían que no se iba a construir, estaban en quiebra y tenían un papel que no servía para nada. Entonces ellos a través del banco Credit Lyonnais de Lyon compran las acciones por unos 3,5 o 5 millones de dólares para revendérselas a su gobierno de acuerdo al tratado en 40 millones de dólares. Y por el otro lado, él es dueño de las acciones del ferrocarril de Panamá, y acá en Panamá sus empleados son José Agustín Arango, que es el abogado residente de la empresa, Manuel Amador Guerrero, que es médico de la empresa, y a través de ellos y sus familias inicia el tema de la conspiración de la separación de Panamá de Colombia, pero solo cuando ellos ven que el Congreso de Colombia no va a aprobar el tratado. Es decir, el tratado que estamos discutiendo se firmó el 22 de enero de 1903, se llamó Tratado de Shanghái. Ese es el tratado que crea la crisis. Pero ese tratado ya tenía todo lo que después tuvo el Bruno Varila, es decir, zona del canal,
y tenía un acuerdo económico que era evidentemente un abuso. 40 millones para la empresa francesa, 10 millones para el Estado colombiano, que nos incluía a los panameños. Entonces la gente decía, ¿cómo vamos a entregar un territorio? Es lo que dice Belisario, ¿no? ¿Cómo vamos a entregarle a Estados Unidos la soberanía sobre el centro del país para que gobiernen como si fueran soberanos? Y otros decían, ¿cómo le van a dar 40 millones a estos franceses que nada más que tienen papel muerto, maquinaria vieja, un hueco a medio excavar, y 10 millones al Estado que está poniendo el territorio? Entonces, con esos argumentos, el Congreso de Colombia decidió no aprobar el tratado, el tratado de Rangel. Y por eso entonces empieza el plan B. ¿Cuál es el plan B? Que empieza a partir de agosto del 1903. Separar a Panamá de Colombia, que un grupo allegado a Cromwell, encabezado por José Agustín Arango, cree una junta provisional de gobierno que apruebe el tratado que ellos quieren, como ellos lo quieren, sin cambiar una sola coma. Ese es el punto central. Una especie de movimiento separatista que lo que quería era separarse de Panamá de Colombia, porque decían que la nación colombiana oprimía a los panameños como tal. Entonces, ¿qué ocurría dentro de esas disputas? ¿Por qué la gente no estaba de acuerdo? A diferencia de lo que dice la leyenda dorada. ¿Qué era lo que sucedía ahí en esos enfrentamientos? Ojo, no eran los colombianos los que estaban en desacuerdo, eran las personas honestas, los panameños también. Belisario Porras, el primero, que era el principal líder liberal del país y después demostró ser uno de los presidentes más importantes de la historia del país en el siglo XX. Y todos los liberales en sus periódicos. Por eso justamente el gobierno conservador de Colombia destruye la imprenta de, no recuerdo cómo se llamaba, el que editaba el periódico liberal. Entonces, todos los panameños honestos se opusieron. En el Congreso de Colombia había 3 senadores panameños. José Agustín Arango, que decide no ir, porque ya estaba en el proceso de la conspiración para la separación si el tratado se hundía, en contubernio con Cromwell. El otro era José de Ovaldía, que juega un papel ambiguo, pero era un hombre de confianza del presidente de Colombia, Marroquín, que lo nombra gobernador de Panamá en ese momento. Y el día de la votación del tratado decide salirse de la sala y declararse enfermo para no votar ni a favor ni en contra. O sea, no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y se retira y es nombrado gobernador por el gobierno. Y el único panameño, el único senador que llamó a votar contra el tratado, porque el tratado no fue rechazado en su totalidad, sino se aprobó una suspensión de la negociación, que ahora explico por qué, pero fue el panameño Juan B. Pérez y Soto, Juan Bautista Pérez y Soto, panameño, que no pudo volver más nunca a Panamá, el cual dijo que el tratado era una farsa, que era una estafa para el país en función de esos argumentos, el zona del canal y el tema de la plata, los 40 millones de dólares para los franceses y 10 millones para Colombia, y que había que rechazar el tratado en bloque, no reformarlo. La mayoría de la comisión que estudió el tratado decidió hacer reformas, pero la resolución más importante que no le gustó a los gringos fue pedir una prórroga hasta 1904, cuando los franceses perdieran sus derechos sobre la obra, y entonces negociar directamente Colombia con Estados Unidos para aumentar a 25 millones la parte de Colombia y dejar por fuera a los franceses. Un buen negocio incluso para Estados Unidos. Lo que no sabían los políticos colombianos que aprobaron eso era que había un negociado con las acciones en las que estaban involucrados políticos norteamericanos. Entonces, por eso hay un elemento de corrupción en el hecho, porque los propios políticos que van a tomar las decisiones son aliados de los empresarios que son dueños de la empresa por detrás, que nadie sabe, y que son los beneficiarios de los 40 millones. Es como decir que Mulino tuviera un socio que se gana un contrato público. Las cosas nunca pasan en Panamá, supuestamente.
entonces se gana un contrato público y entonces yo como presidente le doy a él. Eso fue lo que pasó. Entonces, y eso fue lo que decidió la separación. El gobierno de Colombia, el Senado, decidió no rechazar el tratado como proponía Juan B. Pérez y Soto, sino decide suspender la negociación hasta 1904 para que al Estado colombiano le tocara una parte mayor. El gobierno colombiano no tuvo en cuenta el tema de la soberanía, no tuvo en cuenta el tema de la zona del canal, etcétera, etcétera, que era el problema principal y después se iba a demostrar. Bueno, eso, había una segunda parte de tu pregunta que se me pasa en este momento. También están las coimas que se dieron a través de una serie de dineros que fueron repartidos entre los actores principales e incluso entre actores de la Guardia o de la Policía Nacional que también estuvieron dentro del suceso mismo. Por otra parte, mencionas como, por ejemplo, se habla de que no hubo supuestamente una intervención norteamericana o de que en efecto sí ha habido, digamos, un involucramiento de potencias foráneas en la separación o en la independencia de los diferentes países de América Latina. Pero precisamente ese cruce, ¿no? De que dicen que, bueno, que no hubo una invasión norteamericana, pero que sí ha habido una influencia de afuera hacia adentro. Entonces allí, ¿cómo lo mencionas tú y cómo dice la gente que eso supuestamente no sucedió? No me metan muchos temas juntos porque se me va la... sobre el dinero. Lo dice el auditor del primer gobierno de 1904, que no recuerdo, él lo cita al propio Tomás Arias en su memoria. Dice, hay registro de cuánto se pagó a cada soldado raso y a cada oficial. Eso sí quedó registrado claramente. Pero él dice, del primer millón, o sea, los 10 millones que le tocaban a Colombia se le dieron a Panamá, supuestamente. El primer millón, dice este auditor, que, ahora me voy a acordar el apellido, que no hay evidencia de facturas. O sea, no se sabe en qué se gastó. Y de ahí donde se supone que peñiscaron muchos próceres y su familia, gente que estaba en problemas y que después resultó quedar en situación pudiente. Por ejemplo, Esteban Huertas, que era un soldado que de la vaina cobraba su sueldo cada cierto tiempo. Después le justificaron una beca para estudiar milicia cuando Panamá disolvió el ejército. Entonces fueron $50.000. Eso también quedó registrado, que era mucho dinero en ese tiempo. Entonces, bueno, la corrupción está en el origen de la República, ¿no? Entonces, al país, para funcionar el Estado, en 1904 se le dieron $3 millones. Con eso inicia las operaciones de la nueva República. Y alguien dice, bueno, es que 6 millones que quedan son demasiada plata para dárselo a los panameños, así que vamos a inventar un negocio de crear un fondo de la posteridad. Ese fondo de la posteridad es para que Tomás y su generación Z cobren hoy los beneficios. ¿Lo cobraste ya? Bueno, con los 6 millones adicionales se creó un fondo de la posteridad que administró en Nueva York. ¿Adivinen quién? William Nelson Cromwell, que fue nombrado cónsul de Panamá en Nueva York y agente fiscal del país. Y durante muchas décadas lo administró y Panamá tenía problemas para cobrarlo. Creo que hasta Gemón Cantera, cuando dice ni millón ni limona, en la década del 50 está peleando ese dinero. Bien, ya sabía que se me iba a pasar la segunda parte de lo que... no, sí. Bueno, muchos colegas dicen que en todas las independencias siempre los países buscan aliados internacionales y potencias que apoyen ese proceso. Pero la diferencia, una cosa es que Bolívar se alió muchas veces con intereses ingleses para garantizar la independencia frente a España. Otra cosa es lo que pasó en Panamá en 1903. El objetivo del Estado norteamericano es imponer su situación a como diera lugar. Y hay numerosos
testimonios, registros, amenazas de que si no se firmaba el tratado como ellos querían, sin cambiar una coma, iban a invadir Panamá y se le iban a tomar. Entonces la iniciativa no es que los panameños, no existía un movimiento separatista de Panamá y Colombia, y después podemos hablar de las supuestas actas separatistas, no existía. Entonces lo que existe es el interés de Estados Unidos de imponer el tratado para construir el canal para sus objetivos militares. Eso es. No se dice, por ejemplo, ¿por qué se decide en Colón la separación? No es que el pueblo colonense se alzó en armas. Si alguien se imagina eso, está equivocado. En Colón, todos los actores centrales son los gerentes de la compañía del ferrocarril. El coronel Shaler, así como se llamó el triángulo Shaler, que existió ahí donde está la asamblea durante mucho tiempo, hasta que se acabó la zona del canal en el 79, el coronel Shaler era el gerente de la compañía en Colón. Cuando llegan a la madrugada del 3 de noviembre el barco colombiano con 500 soldados, él le juega vivo al general colombiano Tobar y le dice: vete a Panamá con tus oficiales y yo te mando la tropa en la tarde porque no tengo trenes en este momento. Y el hombre muerde el anzuelo y se va a Panamá y queda separado de su tropa. Entonces, y por eso es arrestado por Esteban Huertas, que es el que define todo, en las bóvedas en la tarde del 3 de noviembre. Pero en Colón, entonces al día siguiente, el 4, cuando el prócer Meléndez, su hazaña consiste en decirle al coronel que quedó ahí, al suboficial, oiga, mire, lo que ha pasado es esto y esto y esto. Entonces él decide tomar los trenes. ¿Quién se lo pone? ¿El pueblo de Colón? No, son los soldados del acorazado Nashville que estaba en el puerto de Cristóbal y que montan sus ametralladoras en torno a la estación del ferrocarril de Colón para impedir que los colombianos tomen los trenes para venir a la ciudad de Panamá. Eso hay fotos, en el libro ahora las agregamos porque se presenta como si eso fuera una falsedad, ¿no? Ahí están las fotos de los soldados norteamericanos. Y el 5 de noviembre se decide porque entra un segundo acorazado a Cristóbal, el Dixie, con más de 500 soldados norteamericanos. O sea, en los siguientes días, 3, 4, 5 demás, empezaron a llegar porque el operativo empezó a entrar en funcionamiento a partir del 30-31 de octubre, cuando el Congreso de Colombia cerró las puertas sin aprobar el tratado. Ahí fue cuando Roosevelt ordenó a los acorazados norteamericanos que estaban en diversos puertos del país dirigirse a Panamá. Entonces, de hecho, hay una invasión norteamericana. Entonces, ¿por qué marchamos el 3 de noviembre? ¿Fue muy independiente? No. Panamá dejó de ser independiente, Panamá se convierte en un protectorado. Está escrito, creo que en el artículo 3 del Tratado Heybuno-Varila. Quien firma el tratado es un francés autorizado por la Junta Provisional de Gobierno el 6 de noviembre, a cambio de $100.000 que, según dice Buno Varila, él le prometió a Amador Guerrero que le mandaba $100.000 si lo nombraban negociador del tratado. Y así se hizo. Luego, en la Constitución de 1904, el artículo 136, se dice, lo mismo que estaba en la enmienda Plata en Cuba, Estados Unidos tiene el derecho de intervenir en cualquier lugar de la República que considere que el orden público se ha perturbado para instaurar el orden público. Así que los gringos controlaron todo. De hecho, el arquitecto Álvaro Uribe me ha mostrado los mapas como la zona del canal ahogaba a la ciudad de Panamá porque llegaba hasta Paitilla. Todo lo que era San Francisco, toda esta zona era zona del canal. Después, a partir de 1914, creo que se cedió de nuevo a Panamá, pero al principio Estados Unidos controlaba todo, contaba los votos, decidía todo. Bueno, todavía sigue en eso, no ha cambiado mucho, solo a la sutileza. Entonces, en ese sentido es diferente. O sea, una cosa es en una lucha nacional que, qué sé yo, un país hace alianzas con una potencia para apoyarse, pero en Panamá lo que hubo fue una intervención de Estados Unidos. Luego no hay que tener vergüenza, era la época. O sea, Cuba y Puerto Rico no se independizaron de España,
La guerra del 98 es una guerra en la que Estados Unidos se apropia de las dos islas y de hecho Puerto Rico hasta el día de hoy es una colonia norteamericana, lamentablemente. Y, igual Filipinas. Lo mismo había hecho Inglaterra con China, con la India, con la mitad de África que se la repartió con los franceses, con los belgas. Entonces era la época del imperialismo a nivel mundial. Y bueno, podemos ver la cúpula, ¿no? Pero ¿cómo era la vida cotidiana? La gente se daba por enterada, no tomaba partido, o eran los arreglos de recámara como ahora que nada más nos enteramos cuando ya todo está listo. Buena pregunta. Dice Oscar Terán en su libro que el 60%, la Panamá era un país rural hasta la década del 80, éramos mayoría población rural. El 60% de la población vivía en pueblos aislados, con mala comunicación, que hasta el 6 de noviembre, cuando Estados Unidos reconoce a la Junta Provisional, no se habían enterado de qué había pasado. Dice, no lo digo yo, lo dice Ana Elena Porras, nieta del expresidente, que siendo niña y estando en la casa de él, le escuchó a una amiga del señor expresidente contarle que cuando la noche del 3 de noviembre en la Junta Municipal juraban la independencia, había gente del pueblo en la calle gritando ¡Viva Colombia! Porque no entendían de qué se trataba la historia, porque no había ningún movimiento de masa, o sea, todo fue una cúpula, una élite de familias. En el libro creo que se llama Javier Ortega, está en la bibliografía, que él defiende la separación. Él mismo cuenta cómo en Azuero, cuando llegan los primeros emisarios de la Junta Provisional, la gente no le cree. En Boca del Toro, el único que sabía era un médico que estaba relacionado con la gente de acá. En la zona de Darién hubo conatos de guerrillas, porque Juan B. Pérez y Soto organizó en Colombia, así, los Estados Unidos, la comunicación era por telégrafo. Estados Unidos cortó el cable de Panamá, de modo que en Bogotá no supieron lo que pasaba en Panamá hasta el 6 de noviembre a través de Ecuador. Entonces, en ese momento la gente se tiró a la calle, hubo manifestaciones en Bogotá y la gente que pedía armas para venir a liberar a Panamá de los gringos. Entonces Juan B. Pérez y Soto monta un movimiento y que llegan a estar en la zona del Golfo Urabá, Darién, pero nunca el gobierno colombiano lo apoyó en absoluto en eso. Los cunas, acaban de plantearlo Juan Pérez Archu, ¿no? Se llama. Lo pueden buscar en Facebook, sacó un artículo que yo también reposteé, donde él explica cómo ellos tenían una república de Tulenega y que la nueva República de Panamá le negó esos derechos. Y el principal cacique de los cunas viajó a Bogotá para decir que no quería que la nación cuna quedara de lado acá. Eso. Y por último diré, en Chiriquí, hasta el 29 de noviembre, seguía siendo colombiano, porque el gobernador o alcalde de David se negaba a aceptar a las nuevas autoridades. Tuvieron que mandar un acorazado de Concord con soldados norteamericanos y un sustituto que lo depuso y adhirió, entre comillas, a Chiriquí, a la nueva república. Así que, más o menos, esa es la situación. La gente un pueblo fue un convidado de piedra, como dicen, ¿no? No tuvo participación ni conocimiento. Que después todavía hubo mucha gente que conservó su bandera colombiana y que de vez en cuando la ponían en su casa durante muchos años. Era algo uniforme, que toda la población se le imaginaron que se instalaba. Pero usted habla en su libro que en Panamá jamás hubo un anticolombianismo, sino lo que había era un anticonservadurismo. Y lo que realmente luchaba Victoriano Lorenzo era que los liberales tomaran el poder político de Colombia. O sea, en Panamá los movimientos de la guerra de los 1000 días, que es una guerra civil. Dice Soler, no, es que la guerra civil de los 1000 días en Panamá ganaron los liberales
Y esa era parte del descontento que había acá, y entonces es parte de lo que está en la decisión de 1903. Pero, señor, es que la separación y toda la conspiración es de los conservadores. Los aliados del gobierno de Bogotá, los mejores amigos, además que eran socios en muchos negocios, como Tomás Gabriel Duque, fueron los que hicieron la separación, eran los conservadores, no fueron los liberales. Los liberales se opusieron, se opuso Belisario Porras, y que estaba exiliado, porque si se quedaba en Panamá lo hubieran fusilado igual que a Victoriano. Los liberales estaban en contra del tratado y de la separación en ese momento. Y la guerra civil de los 1000 días en Colombia tenía que ver con el problema democrático, político. Se instauró una élite antidemocrática que monopolizaba el poder. Pero en Panamá tuvo éxito porque el objetivo de Victoriano no era tanto político, sino era una guerra campesina. Era la explosión del descontento de décadas de abuso de los latifundistas panameños contra el indígena campesino panameño, sobre todo la provincia de Coclé, que llegaba hasta Capira, y es lo que explota ahí con él. Entonces, y él no ataca a los colombianos, él ataca a Penonomé, donde viven los latifundistas panameños. Entonces, y eso es lo que nunca le perdonaron. Entonces, a mi juicio, él es un Emiliano Zapata, y que anticipa a Zapata en muchos años, por lo menos 7 años antes de la Guerra Civil Mexicana. Entonces, porque es una guerra campesina, por eso tuvo mucho pegue y éxito. Los liberales vuelven a Panamá, o sea, después de la batalla del Puente Caledonia, en la que fue un desastre para los liberales, vuelven a Panamá cuando se enteran que Victoriano tiene una lucha exitosa. Pero esa lucha tiene otro sentido, porque los campesinos indígenas que lo apoyan están haciendo una lucha contra los latifundistas. O sea, ¿por qué el general Herrera comete la tontería de... Bueno, ustedes saben, ¿no? El puente, la estación de ferrocarril estaba en lo que es Avenida B, lo que es el mercado San Felipe Neri en este momento. Esa era la estación. Entonces el tren entraba por lo que es la avenida 3 de noviembre, donde está el viaducto ese por arriba, y hacia la 5 de mayo, y cogía la avenida B por ahí. Y para cruzar la línea del tren había un puente. Entonces, previo a que atacaran la ciudad de Panamá, el cónsul norteamericano asiste a una reunión en Perejil con el dirigente liberal y le dice: mira, si tú tocas un milímetro de la línea ferrocarril o de los intereses de la compañía, te vamos a atacar nosotros mismos. Así que él monta la tontería de querer pasar sus soldados por encima del puente, y del otro lado estaban los conservadores con sus ametralladoras disparando. Mataron a 300 muchachos, 600. Una matanza increíble. Ahí murió lo más preciado de la juventud panameña del interior, que había venido con los liberales. Entonces, pero es cierto, ya los Estados Unidos, desde la construcción del ferrocarril, estaban en Panamá. Siempre hubo, el incidente en la Taja de Sandía es uno de los primeros incidentes. Luego, ya antes, cuando la negociación, ahí yo cito en parte a los negociadores colombianos que fueron Martínez Silva y Concha, ellos se quejan de que hay una interpretación del gobierno de Estados Unidos sobre el Tratado Mayarino-Bidla. Entonces los Estados Unidos empezó a utilizar el Tratado Mayarino-Bidla diciendo: no, ya este tratado nos autoriza a nosotros a intervenir. Y entonces esa no era la interpretación del gobierno de Colombia. Así que ese conflicto de interpretación ya estaba de antemano instalado. No sé, otra pregunta. En la introducción del libro siempre empezamos diciendo: la leyenda dorada es la versión oficial, la que nosotros vemos en los medios de comunicación siempre, de que los próceres, por amor a la patria, nos separaron de Colombia, que nos oprimía, etcétera, etcétera, toda esa historia. Como si Colombia hubiera sido alguna vez un país imperialista. Colombia nunca ha sido un país imperialista. Colombia ha sido un país corrupto, antidemocrático, oligárquico, como todos los países de América Latina.
Y de esa corrupción y de todas esas cosas participaba la burguesía panameña, que eran socios, siempre fueron socios. No se dice que Tomás Herrera fue presidente de Colombia, que José Ovaldía Orejuela, el primero, fue presidente de Colombia y demás. Pero el punto es que la versión, sí, la versión dorada la crea el propio Arango en una cosa que se llama Datos para la Historia. Es la primera referencia que hay, porque había próceres como Tomás Arias que estaban hablando de más detalles que él no quería que se conocieran. Él no menciona a Cromwell ahí, ni nada por el estilo. Y a partir de ahí se crea el libro de Sosa de Arce, que se enseña en las escuelas, Compendio de Historia de Panamá, que es un concurso que se hace en 1908 para hacer una versión oficial de la historia panameña que no existía. La leyenda negra, bueno, ya dije, fue el primero que la escribe Oscar Terán en el 34, pero fuera de Panamá era la versión que se manejaba en toda América Latina. Y la ecléctica, entonces, la montan ciertos compañeros de izquierda, vamos a decir, Diógenes de la Cosa, el primero, que dicen, bueno, sí, efectivamente hubo corrupción, los Estados Unidos intervino, pero la nación panameña quería separarse de Colombia y esas fueron las circunstancias en las que se dio. Y entonces allí hay un debate, sobre todo el siglo XIX. Si uno lee la presentación del Compendio de Historia de Panamá, que publica Carlos Gastiazoro, que fue el que creó el Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, y que se publicó en los años 70, creo que en el 70-71, en la editorial universitaria, todavía creo que hay ejemplares, lamentablemente no circulan. Entonces, Gastiazoro dice, todos los panameños que escribieron en el siglo XIX no muestran diferencias entre panameños y colombianos. Entonces, la labor de los historiadores es buscar lo que nos hacía particulares diferentes de Colombia. Entonces, para mí eso es lo que ha hecho los historiadores panameños, dedicarse a crear una historia que busca supuestas diferencias en el pasado que no existieron. Entonces se manipulan los hechos, como las famosas actas separatistas. No, que en 1826 se dio la primera acta separatista, pero no se estudia las circunstancias y qué implica el acta. Primero, no hay separación, es el año del Congreso Anfictiónico, que vamos a celebrar 200 años el próximo año. Es una lucha entre Bolívar y su vicepresidente Santander. Bolívar traía una constitución para crear un Estado que incluyera Bolivia, a la que él era presidente de Bolivia, era presidente de Perú y también de Colombia. Entonces él quería crear un Estado unificando todo. Y Santander, el vicepresidente, decide oponerse a eso porque después de Bolívar el que quedaba como mayor prestigio era el mariscal Sucre, no era Santander, de quien había dudas sobre su valor en la batalla de Boyacá. Entonces, él decide sabotear eso. Como todas las oligarquías, deciden sabotear la unidad y acusando a Bolívar de que quería ser presidente eterno. Entonces, Bolívar pide actas de apoyo a la Constitución y de eso se trata lo de 1826. Todavía sigue la lucha porque Bolívar está en Bogotá, 1826, 27, 28, y en el 28 intentan asesinarlo, el grupo santanderista. De eso participa Tomás Herrera, que fue parte cómplice del asunto y fue condenado a prisión por ese hecho. O sea, Tomás Herrera siempre fue aliado de Santander. En el 1830, la segunda acta de Espinar. Entonces, el general panameño José Domingo Espinar, aliado de Bolívar, hace un acta. Pero, ¿cuál es la circunstancia? Bolívar acaba de renunciar a la presidencia porque ya estaba cansado, estaba enfermo. Bueno, pueden leer la novela de García Márquez, El general en su laberinto, muy buena, sobre ese periodo en que Bolívar renuncia y se va a la costa pensando irse al exilio. Bueno, Espinar decide que oponerse a los que se toman el poder en Bogotá. ¿Quiénes son? El grupo de Santander. Y entonces le pide a Bolívar, y el acta dice
llamamos a Bolívar para desde Panamá liberar a Colombia, no de los colombianos, sino de ese gobierno, de ese sector político. Una diferencia política entre los bolivaristas y los santanderistas. Entonces, al final... y también el federalismo, sí, también entra ahí. Entonces, al final es la misma continuación de las diferencias políticas de ese momento. No había partido político, pero lo había de hecho. Entonces, Espinar depone porque Bolívar le dice en una carta que lo deje, que él no vuelve. Y dos, porque los bolivaristas se toman momentáneamente el gobierno a través de Urdaneta en Bogotá. Luego, en el 31, ¿qué pasa? Ya Bolívar está muerto. Entonces, ¿qué sucede? Se desgaja. Santander logra lo que quería, desgajar a Venezuela. Páez dice, nosotros no queremos a este tipo de presidente, nos vamos, y el general Flores hace lo mismo en Ecuador. Entonces, alguien le dice a un general venezolano que está en Panamá, se llama Alzuru, que haga lo mismo, pero él lo que propone, cuando uno lee el acta, él dice, debe haber un Estado federal para que podamos volver a unir todas las partes que se acaban de separar. Entonces, ese es el móvil de la cuestión. Ahora, ¿qué sucede? Mandan de Bogotá 300 soldados para liquidar a Alzuru. ¿Al mando de quién? De un panameño, Tomás Ejera. Y ese panameño lo fusila a Alzuru. Y entonces la pregunta es, y si los panameños nos queríamos separar, ¿por qué este panameño fusila al hombre que acaba de declarar la independencia? No es coherente la historia, no sé si me explico. Luego, durante 10 años, mientras Santander fue presidente entre 1831 y 39, no hubo ningún problema. Entonces, Santander se muere en el 39, inicia en el 40 una guerra civil en Colombia, a la que no voy a detenerme, y entonces se declara en Panamá el Estado soberano del INE. Entonces los historiadores panameños dicen, bueno, durante un año tuvimos nuestra propia constitución, tuvimos independiente de Colombia. Pero de nuevo, no ven lo que pasa en Colombia. En Colombia hay una guerra civil que se llama la Guerra de los Supremos, en la que cada supremo, que eran los supremos líderes políticos militares, eran caudillos, como Tomás Ejera en Panamá, declara sus estados soberanos. Y hubo un estado soberano de Cartagena, un estado soberano de Cauca, un estado soberano así, de cada provincia, porque esa fue la tónica. Y cuando se habla de estado ahí, se habla de estado en el sentido federal, del estilo Estados Unidos de América, estado de California o el estado de Nueva York. En tercer lugar, cuando se acaba la guerra civil, Tomás Ejera vuelve a la unidad de Colombia, pese a que gana un partido político distinto al suyo. Y demás. No se dice que después, en la década de 1850, Tomás Ejera se opone al gobierno populista, ese sí, de un tipo socialdemócrata, socialista, ellos le llaman siempre, la oligarquía nuestra siempre dice que son democráticos y los caudillos populares son dictaduras. La dictadura de... El hombre era un militar que luchó con Bolívar, pero se hizo socialdemócrata en Europa y era vocero de los artesanos de Bogotá que estaban en contra de la libre importación. Pero los comerciantes panameños eran de los sectores libre importadores. Entonces, encabezados por la dictadura de Melo. Esta es una figura importante en la historia de Colombia, que murió en México. Esta es parte de las cosas que decía López Obrador y Petro, que quería recuperar el cuerpo de Melo, que está en México, murió en México peleando. Entonces, los comerciantes panameños se oponen al proteccionismo, quieren libertad, en cambio, libertad de importación de productos. Ellos se oponían a la libre importación porque afectaba a los artesanos que había en Colombia. Entonces, Tomás Ejera asume la presidencia momentánea de Colombia, dirige la tropa contra el gobierno de Melo y muere en una calle de Bogotá, le dan un balazo y muere Tomás Ejera en Bogotá, siendo presidente de Colombia, ¿no? Cuestionable, pero presidente de Colombia. ¿Quién lo sucede? José de Valdía.
el otro panameño. Después de que no, que mira que en 1855 Justo Arosemena hace el Estado Federal de Panamá. El Estado Federal de Panamá hay que leerlo, los panameños no lo leen. Ahí dice claramente Justo Arosemena, me opongo a la separación de Panamá de Colombia. Al contrario, quiero evitar que las potencias se tomen Panamá aduciendo, Estados Unidos e Inglaterra, aduciendo que estamos afectando el libre tránsito porque un papel para firmarlo tiene que ir a Bogotá y demás. Entonces quiero un modelo federal para que en Panamá se puedan resolver muchas cosas, pero se mantenga la unidad de la nación. Cuando él habla de nación, nacionalidad, está hablando de Colombia ahí claramente. Y fíjense que los diputados colombianos lo aprobaron sin ningún problema. Y Justo Arosemena fue el primer presidente del Estado Federal de Panamá. Y después le gustó tanto que usaron el modelo para toda Colombia. Y durante 25 años se llamó Estados Unidos de Colombia. Un modelo federal, una constitución de cuya redacción también fue parte Justo Arosemena, que fue diputado, diplomático, ministro de los gobiernos colombianos. Que entonces Rafael Núñez nos odiaba y en 1885 elimina la Constitución Federal porque no quería el federalismo. Sí, elimina el federalismo porque había ejércitos privados que eran más fuertes que el ejército colombiano. Y él decide que hay que hacer una política centralista. Pero Rafael Núñez era un hombre vinculado afectivamente con Panamá. Rafael Núñez, su padre lo mandó a vivir a Panamá, vivió con los hermanos Arosemena. Por ahí me parece haber visto que fue novio de la hermana de Justo. Después lo mandan a David como juez. Y el juez tiene la buena idea de casarse con la hija del mayor ganadero de Chiriquí, que se llamaba un señor gallego. Y se convierte con el otro genio que de la política era José de Valdía Orejuela en concuñado. Y entonces, y con esta señora chiricana tuvo 2 hijos, con los que siempre tuvo una relación y que siempre, 2 hijas que siempre mantuvo. O sea que el tema de la eliminación del federalismo no tiene que ver con ningún odio a Panamá en particular. Y bueno, ese año hay una guerra civil en la que es asesinado Pedro Prestán, que además no era panameño, era de Cartagena, pero vivió en Colón. Y la compañía de Ferrocarril, como se metió con el gerente de la compañía, decidió justiciarlo sobre la línea de Ferrocarril. Ahí está la foto de su ejecución. Pero la burguesía panameña estaba del otro lado, no del lado de Prestán, estaba contra Prestán, contra los liberales. Se posiciona frente al Tratado de Modalidad y ya en 1903, 4, no recuerdo exactamente qué año, pero él dice ya en ese año que hay que hacer un nuevo... Manuel Amador Guerrero vivió muchos años en Panamá, pero nació en Cartagena. Fred Boy era descendiente de irlandeses. Tomás Gabriel Duque, que jugó un papel fundamental, dueño de la Estrella de Panamá, era cubano con pasaporte norteamericano. ¿No me acuerdo? Entonces, muchos de los próceres de panameño no tenían mucho. O sea que tampoco podemos aludir a un tema de nacional. El señor Eusebio Morales, según entiendo, Eusebio Morales es de los que negocian el acuerdo del Wisconsin, la paz entre los liberales y conservadores en Panamá. En Colombia se llamó el Tratado de Neerlandia, que fue una finca en la que se firmó. En Panamá se firmó en el acorazado Wisconsin, dirigido por los gringos, que los sentaron a los dos. Aquí se acaba la pelea entre ustedes y porque vamos a firmar el tratado. Entonces, Eusebio Morales es uno de los que negocia el tratado, el acuerdo de paz. Y luego es el encargado de traer detenido a Victoriano Lorenzo para asegurarse de que no se subleve frente al acuerdo de paz. Entonces, según entiendo, por ahí he leído, no recuerdo dónde ahora, que él estaba relacionado con Fred Boy a nivel judicial como abogado, con el bufete de Boy. Y es de los liberales que se pasan al bando de los que apoyan la separación. De hecho, a él le toca la redacción del Manifiesto de la Independencia, en la que, entre otras cosas, se dice que los colombianos nos tenían olvidado, además, siendo él colombiano.
Entonces, bueno, por eso. Él dice que el tratado estaba mal, sí, pero la junta de gobierno a la que él apoyó aprobó el tratado. O sea, todo fue una farsa desde el principio. Se autorizó mediante un telegrama a Bruno Varila a firmar el tratado, que tomó el EGG y lo empeoró, porque ahora lo hizo eterno, porque no, el EGG tenía una duración de 99 años y aumentó el espacio que ocuparían los Estados Unidos. Luego, cuando está ya el tratado, ellos mandan una delegación que va Amador Guerrero ahí para negociar el tratado. Cuando llega Amador Guerrero con su comitiva a Nueva York, Cromwell lo entretiene un día, lo lleva a comer, me imagino, van a chupar y eso, y no se da cuenta que Bruno Varila está finiquitando el tratado con el secretario de Estado Hay. Entonces, cuando llega al día siguiente, 18 de noviembre a 19 de noviembre a Washington, entonces le dice, lo recibe Bruno Varila, le lo abraza y le dice en la estación del tren: viejo, acabo de firmar el tratado. Y entonces él, en una carta a su esposa, a María Osa, le dice Cromwell que si queremos podemos hacer objeciones y pedir enmiendas y cambios al tratado, pero yo lo voy a dejar así. Y así se quedó. Ellos querían que la Junta Provisional de Gobierno, los gringos, lo aprobara el tratado, pero acá dijeron, bueno, pero por lo menos mándenlo para leerlo, porque no lo conocían. Entonces no conocían el contenido. En inglés, cuando todos los tratados internacionales tienen que ser firmados en los dos idiomas oficiales, en inglés lo leen en un día, lo aprueban, lo sellan de nuevo y los gringos se lo llevan de vuelta y se quedan sin ninguna copia del tratado en Panamá. Esa es la realidad. Eso es lo que avaló Eusebio Morales y toda la invasión que hubo los días siguientes. Bueno, seguramente, como muchos, luego estuvo compungido por los resultados, porque la burguesía panameña soñó que entraba al paraíso y que los gringos iban a compartir las riquezas con ellos. Y cuando en 1904 se dan cuenta, la zona del canal es Estados Unidos y ellos no pueden vender ahí nada, ni chicheme, ni limonada, ni absolutamente nada. Los puertos de Balboa y Cristóbal, que no eran parte del tratado, los gringos se los apropian. Y entonces al final, el primer conflicto es ¿cómo le llaman? La enmienda Dingle, que tiene que ver con que los gringos querían cobrarle impuestos a las exportaciones y las importaciones panameñas como si fueran extranjeras en el propio Panamá. Entonces, Roosevelt al final pidió que no lo hicieran, pero se quedaron con el control de los puertos. Entonces, Panamá perdió absolutamente. El único negocio que le quedó a la burguesía panameña fue el alquiler de cuartos insalubres para los trabajadores de la zona del canal, y a través de eso indirectamente sacar alguna plusvalía, porque los gringos no compartían absolutamente nada. Además, el objetivo de los Estados Unidos no era fundamentalmente económico, sino militar. Por eso el canal siempre estuvo administrado por el Pentágono, nunca estuvo administrado por la Secretaría de Comercio ni la Secretaría de ningún otro tipo, eran los militares, y porque su objetivo central siempre fue militar. Entonces, bueno, las contradicciones de Eusebio Morales son las contradicciones de muchos de ellos que después tuvieron que enfrentar. Pues ese es el país. La ironía es que durante 70 años Panamá tuvo que luchar, su pueblo, contra las consecuencias del 3 de noviembre de 1903, porque la consecuencia del 3 de noviembre es el Tratado Hay-Bruno Varila, que se firma 15 días después, y eso no es casualidad. Y eso fue zona del canal, fue, como dice, también recomiendo el libro de la historiadora panameña Marixa Lazo, que siempre teníamos la historia de que los pueblos, porque el canal no era las selvas, estos parques nacionales que ahora tenemos, sino el canal estaba habitado, había pueblos, había siembros, había empresas, había poblaciones, creo que hasta 10.000, 20.000 personas, no recuerdo. Ellos fueron desalojados. No es que los pueblos fueron inundados por el lago Gatún. La historiadora Marixa Lazo, en una obra no hace mucho publicada, ha demostrado
que esos pueblos no se inundaron por el lago Gatún. Solo el pueblo de Gatún se inundó parcialmente. Ella dice, la población fue expulsada por un decreto norteamericano en 1915 porque eran incómodos a su política de apartheid que ellos ejecutaron en la zona del canal. Entonces, esa es la realidad. Contra eso hubo que luchar durante 70 años, hasta que el 9 de enero del 64 logró cambiar la situación. Estados Unidos se vio, bueno, el 9 de enero más todo lo que estaba pasando en el mundo, en la obligación de aceptar que había que negociar un nuevo tratado, que no podía ser el tratado de 1903, no podía ser empalchado. Y gracias a los dos jóvenes del 9 de enero del 64 hubo las condiciones para la negociación del Tratado Torrijos-Carter, y que hoy, jóvenes como Tomás, no conozcan la zona del canal, que yo sí conocí, no tengamos una administración del canal panameña, aunque panameña entre comillas, con mucho cuestionamiento, que no hubiera bases militares formalmente, hasta ahora que la firmó, pese a que la lengua del presidente diga que no, hasta ahora que firmaron el memorando de entendimiento con Peter Hegseth. Ahí está todo claro, está dicho, está incluso las gráficas de las bases militares que se entregan en Sherman, en Horman y en Howard. Está graficado ahí, está descrito. Y un acuerdo de entendimiento con Peter Hegseth no es un acuerdo con la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Comercio, ni de otro tipo, es un acuerdo militar. Y ahí está descrito y habla de personal militar, de instalaciones militares y de equipamiento militar norteamericano, que es para lo cual se va a usar. Bueno, ya de hecho, en las amenazas que hay contra Venezuela, hemos visto los barcos, hemos visto los soldados, así que dice que todo el operativo empieza cuando el 12 de agosto de 1903 se aprueba la resolución del Senado de Colombia que mencioné, en la que se dice que se va a esperar a 1904 para negociar el tratado. Entonces ahí empieza el operativo. Ellos llaman a Nueva York a Amador Guerrero, Cromwell. Entonces, Amador Guerrero creo que viaja al 20 y algo, y en el mismo barco que iba el dueño de la Estrella de Panamá o de Star and Herald, el señor Tomás Gabriel Duque. Los dos llegan el 1 de septiembre a Nueva York. Los dos se dirigen enseguida a la oficina de William Cromwell. Cromwell, como ve como un personaje más importante a Tomás Duque, entonces le consigue al día siguiente una entrevista con el secretario John Hay, y él viaja a Washington, se reúne con Hay. Aparentemente Tomás Duque quería ser el primer presidente de Panamá, pero tenía ese problema que dijimos que era cubano de nacimiento y tenía pasaporte norteamericano. Entonces, cuando él sale de la reunión con Hay, él se reúne con su amigo, el embajador colombiano, Tomás Seján, y le cuenta que en Nueva York está el viejo Amador Guerrero en conspiración con Cromwell para separar a Colombia. La pregunta es, ¿por qué hace Tomás Gabriel Duque eso? Mi especulación puede ser por venganza, porque los gringos no le dan la presidencia, porque dicen, bueno, es que tenemos que disimular un poco, ¿no? Tiene que haber un presidente que parezca panameño. O, en segundo lugar, puede ser que jugara a las dos cartas. Si fracasaba el proceso, por lo menos quedaba bien como infidente con el gobierno colombiano. Porque creo que él tenía negocios con, no sé si era él o otro, que tenía negocios con el hijo del presidente Marroquín sobre el tema de la lotería, que la lotería era privada y era de los duques. Entonces, él le cuenta al embajador colombiano eso, y entonces el embajador colombiano le hace una carta a Cromwell y le dice, ojo, que si usted se ve involucrado en cualquier intento de separación de Panamá de Colombia, sus intereses que usted defiende en Panamá se van a ver afectados. Es decir, la compañía de ferrocarril.
que es lo que sabe el embajador. Entonces, ahí es donde Cromwell decide no recibir más, porque además parece que los colombianos pusieron espías en la oficina de Cromwell, entonces decide no recibir más a Amador Guerrero y lo deja esperando en la puerta, y él telegrafía a Panamá esa famosa telegrama que dice que está en disappointed, decepcionado porque no lo recibe Cromwell, pero no se devuelve a Panamá, se queda allí. Y lo que sucede es que Cromwell telegrafía a París, a su socio en el negocio, que es Bruno Varila. Él demora una semana más o menos en viajar de Francia a Nueva York, y luego el que se encarga de las conversaciones con Amador Guerrero es justamente Bruno Varila. Y él lo cuenta porque Bruno Varila escribió 3 libros sobre Panamá. Él trabajó en la construcción del canal francés, en algún momento fue proveedor de, creo que de dinamita para la excavación, y después se convirtió en accionista de la compañía, y él escribe ese libro que se llama La resurrección de Panamá, creo, algo así, donde él se pone como el autor ingenio de la separación de Panamá de Colombia. Como buen francés no era modesto. Entonces, pero en realidad ya estaba un plan en operación que estaba montado por el gobierno de Teodoro Roosevelt. Y él fue simplemente un elemento más en ese plan. Pero sí, y bueno, ahí en el libro saco las citas de las partes que pude ver. Por ahí me lo hicieron llegar recientemente un amigo, el libro de Cromwell, que habría que ver cómo lo circulamos también en Panamá, que sería interesante que la gente lo lea. Perdón, el libro de Bruno Varila sobre Panamá. Hubo voceros de la política norteamericana, asesores de Roosevelt, que sugerían eso, ¿no? Que tomara la fuerza el Istmo de Panamá y se acabó la discusión. Pero prevaleció la idea de dar una apariencia de legitimidad al hecho de una separación de Panamá que ellos apoyaban y en consecuencia tenían el tratado como ellos lo querían. Sí, y eso empieza desde mayo, junio, ya se ve que hay oposición al tratado. Por eso creo que el fusilamiento de Victoriano no es casualidad que sea el 15 de mayo. En junio aparece un artículo que está citado también en el libro de un periodista norteamericano que se llama Farham, el cual dice literalmente: si el tratado no es aprobado en Colombia, ya el presidente ha consultado con los principales senadores, con sus secretarios, y Panamá se va a separar de Colombia y va a una junta de gobierno, va a firmar el tratado como debe ser. Entonces, ¿ese periodista era un pitonizo, era un Nostradamus o qué? No, yo creo que ahí había una advertencia, porque ese artículo sale una semana antes de que inicien las sesiones del Congreso de Colombia. Y como las noticias tardaban en llegar, es una forma de decirle a los colombianos: mira, esto es lo que va a pasar, ya lo tenemos estudiado, como ustedes no aprueben el tratado. Entonces, bueno, y de hecho, aunque estaban conspirando, está esa reunión que citan varios libros en julio, entre norteamericanos y panameños, no sucede nada. Todo sucede cuando el Congreso de Colombia cierra sesiones el último día de octubre sin aprobar el tratado. Ahí empieza el operativo, ¿verdad? Pero por supuesto disfrazado de la declaración de una junta provisional de gobierno. No, o junta revolucionaria, como lo llaman. Cuando la invasión del 20 de diciembre, ustedes se acuerdan, con el gobierno de Guillermo Endara, durante el primer año prácticamente, cada ministro tenía un oficial del ejército norteamericano al que le tenía que rendir el informe y con el cual coordinaba. Igual que el presidente Endara coordinaba directamente con el embajador Hinton, creo que se llamaba en ese momento. Todas las semanas se reunían cada jueves y seguían el paso a paso de las cosas al día. Sí, Panamá se convirtió en un protectorado. Por eso es que decimos, el 3 de noviembre Panamá no fue independiente.
fuimos parte de un Estado colombiano fallido, como lo queramos, antidemocrático, oligárquico, pero nuestras clases dominantes no eran inocentes porque participaban de eso. Y fuimos un Estado importante, tampoco era que estábamos olvidados por los colombianos. Pero el verdadero día de la independencia de Panamá, para mi juicio, es el 9 de enero de 1964. Ahí sí el pueblo, ya harto de décadas de abuso de los Estados Unidos, de existencia de zona del canal con toda su discriminación, explotó cuando se enteran que los Sonians han agredido a los jóvenes panameños que van con la bandera, que han roto la bandera panameña, y entonces la gente espontáneamente acude a lo que era el muro de Berlín panameño, que era esa cerca del ciclón que dividía la zona del canal de la ciudad de Panamá. ¿A qué? A plantar una bandera y decir esto es Panamá y no los Estados Unidos de América. Y eso pese a las balas, pese a los 20 y tantos muertos, pese a los 500 heridos, la gente acudió, el pueblo, masivamente. Y ese hecho cambió la historia, la juventud y el pueblo panameño en 1964. Así que si yo tuviera que elegir un día de la independencia de verdad, sería el 9 de enero de 64. Creado por la insurrección popular del 9 de enero. Entonces, por supuesto, todo es un proceso en la historia, ¿no? Nunca hay un punto, pero así, si hay un punto de inflexión en la historia, sin quitarle mérito a la capacidad negociadora de los asesores diplomáticos que tuvo Torrijos y de Torrijos. También hubo unas circunstancias internacionales que ayudaron, la derrota de Vietnam, la crisis de Watergate, la revolución iraní, después todas estas cuestiones ayudaron a que Estados Unidos se viera forzado a firmar ese tratado, que tampoco es el punto final, porque hoy en día estamos aquí y seguimos esa lucha. No, y el tema de los países no alineados, la organización de países no alineados, un factor muy importante que apalancó a Torrijos a nivel internacional contra los americanos. Así es, una organización importante que no sé si todavía existe, pero ha perdido beligerancia. Y que sí fue decisivo en ese momento. Estados Unidos, Omar Torrijos logró poner la causa de Panamá en el mapa del mundo y logró el apoyo del mundo. O sea, un evento trascendente fue la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá en el 73 y ese voto a favor de Panamá fue una victoria diplomática importante que ayudó a las circunstancias. Pero a mi juicio, o sea, lo que cambia el hecho es esa insurrección popular. O sea, no había manera era predecible que iba a volver a pasar si no se resolvían las causas del conflicto. El CIFU, en la sección de publicaciones, que es este trabajo, ensayo de Nación, Nacionalismo e Historia. Allí el primer artículo es una lectura mía de dos autores que han tratado este tema de manera importante, que son Benedict Anderson y el historiador que tratan el tema de la nación y que yo lo aplico a Panamá también allí. Porque, bueno, una cosa son las identidades culturales que tienen los pueblos, que se expresa sobre todo en la lengua, que queda ahí cristalizada, que tiene que ver con las costumbres, la comida, las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero otra cosa son las identidades nacionales construidas a partir de una supuesta unidad nacional, una construcción ideológica que es hecha desde los estados. El Estado nacional es la forma moderna de organizarse los estados bajo el sistema capitalista, desde el siglo XIX para acá. Y ellos han pretendido, las clases dominantes de todos los países, de que esos estados sean monolíticos culturalmente. Ese es un elemento. Entonces, por ejemplo, el nacionalismo alemán pretende que los arios alemanes, que se basan en la tradición germánica de la Edad Media, que en realidad eran muchos pueblos, incluso con muchas variantes idiomáticas, son una misma nación que viene desde el pasado.
es lo que está en la ideología sionista del fascismo judío, que echa un mito hacia atrás, que en la Biblia, que no sé qué, todo lo cual es falso porque en realidad incluso estos judíos, la mayoría de los que están ahí no tienen nada que ver con los hebreos del Antiguo Testamento. Y así. Entonces, en Panamá, los próceres del 3 actúan sin importarles mucho una construcción ideológica, porque como usted dice, profesor, muchos aspiraban a ser parte de una estrella más de los Estados Unidos. Entonces, no había mucha ideología. Pero, sobre todo cuando gana Belisario, a partir del 10 en adelante, y en los siguientes años, los liberales, la intelectualidad liberal panameña, sí se da una política para construir un tema de una identidad nacional. Es decir, si el Estado panameño tiene esa identidad nacional. Pero a mi juicio, y ahí viene la aplicación, hay una construcción equivocada, una falacia construida que termina justificando el Estado que conviene a la clase dominante panameña, que son comerciantes, y que olvida un elemento de nuestra historia y que hace nuestra identidad, que también es la unidad continental bolivariana que estaba en la independencia de 1821 y nuestra unidad con Colombia. Entonces, esa énfasis en ese particularismo, ese determinismo geográfico, está allí. Entonces yo destaco siempre dos libros que para mí son referencias, son el libro de Luis Pulido Ritter, Ensayos sobre la Nación Romántica Panameña, que ganó el premio Miró, y un ensayo de la profesora Ariadna García Rodríguez, que se titula Geopsiquis de una Nación, que lo publicamos nosotros en un librito, pero está disponible en la web, en la página de la Academia Panameña de Historia. Es un libro sobre Vasco Núñez de Balboa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dicen Pulido y Ariadna García, con lo que yo coincido? Intelectuales como Octavio Méndez Pereira, como Eusebio Morales, se dieron a la tarea de la construcción de esa identidad nacional. Había que crearle los mitos nacionales que no existían en el pasado. Entonces, para el caso de Octavio Méndez Pereira es gracioso porque él en su novela El Tesoro del Dabaibe inventa un mito de la nación panameña basada en el supuesto amorío de Vasco Núñez de Balboa con una tal Ana Yancy, y de ese amor sincrético y mestizo nace la nación panameña, en la que se ha descubierto el Mar del Sur, y entonces ahí está el determinismo geográfico. Somos un puente del mundo que sirve al comercio mundial, cosa que sirve a la ideología de los comerciantes, ¿no?, que han controlado este país. Entonces, esa novela, que es una obra literaria y de ficción, se vendió en las escuelas como si fuera historia real, como si hubiera existido una Nayansi que enjollaba los cabellos en una hamaca ensamblada a Vasco Núñez y le decía: papi, allá hay un Mar del Sur que tienes que ir a descubrir. Todo eso no existió, todo eso es parte de la imaginación de Octavio Méndez Pereira, esa novela, pero se la enseñaba a los maestros, y los maestros se la enseñaban a los niños en las escuelas como parte de la construcción de esa identidad nacional de manera ideológica, porque la historia es parte de la lucha ideológica de esa construcción, de esa idea nacional. Entonces, mientras esté en función de la clase dominante, y esa es mi crítica mucho marxista, que terminan justificando el hecho de que no, que está bien, que Panamá, el Estado Nacional, debe ser construido por la burguesía progresista panameña. O sea, termina avalando un mito que sirve a una clase, pero que no sirve al conjunto del pueblo panameño. Entonces, ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es la falsificación, que celebraremos pasado mañana, el 10 de noviembre, el grito de independencia de la Villa de los Santos. El grito, la cuna de la panameñidad, que divide aquí a todas las provincias y pondera una por encima de todas las demás de una manera tremenda. Así es. Por eso fue parte de la construcción de lo que se llamó el ideario panameñista de Arnulfo Arias,
que era un ideario racista, que excluyó a la población negra, que excluyó a los indígenas y que pretendió que los panameños eran los interioranos santeños, que la pollera santeña, el punto. Entonces, parte de ese mito lo construye el historiador Castillero Reyes, cuando, eso ya lo descubrió otro historiador, el profesor Aparicio Bernal, inventa la figura de Rufina Alfaro, cuando en los registros no aparece ninguna señora Rufina. Seguro había mujeres que participaron del evento, pero los historiadores no las han rescatado de la historia, que es lo que habría que hacer. Pero él inventa un mito, porque como en Bogotá tenían a Policarpa Salabatieja, que fue una mártir de la lucha por la independencia, había que crear una Policarpa acá. Así como Ana Yancy es la Malinche panameña. Ana Yancy es el equivalente a la Malinche mexicana. Bueno, creemos, así como Hernán Cortés tuvo a la Malinche, creemos a Ana Yancy aquí. Y así como en la independencia de Colombia está Policarpa, entonces vamos a inventar a Rufina Alfaro. Y bueno, es todas esas deformaciones de la historia y lo que ya conté sobre las supuestas actas separatistas es parte de la construcción ideológica de que ya éramos una nación que existía desde Vasco Núñez de Balboa y que nos unimos voluntariamente a Colombia y que no queríamos ser colombianos, todo lo cual es falso. O sea, en primer lugar, en 1821 nadie habla por los panameños. Muchos historiadores, no voy a mencionar a nadie, pero suelen decir, sí, los panameños nos independizamos de España y nos adherimos a Colombia. No. Las identidades políticas eran por los municipios. Por eso son los cabildos los que hablan. Entonces los santeños el pueblo de Los Santos se pronunció y le pidió a los cabildos de los pueblos circundantes que se pronunciara. Y luego se pronunció Natá y Aguadulce y así hasta que forzaron a Panamá a declarar la independencia. Pero nadie habló por los panameños porque no existía una visión de Panamá. Es más, Panamá eran los habitantes de la ciudad de Panamá. Los demás eran, en todo caso, ismeños, del istmo, no de Panamá. En segundo lugar, ya éramos parte de una cuestión política que crearon los Borbones en 1739-40, que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada. Y en ese virreinato, la capital era Bogotá. Y ya desde Bogotá, desde del siglo XVIII, se mandaba a Panamá para pagarle los salarios a los empleados, porque aquí no había nada. Desde Morgan se fregó el tránsito por Panamá, desde el pirata Morgan. Entonces, hubo que éramos parte de esa organización política, se llamaba Virreinato. Y ni siquiera éramos como Venezuela, que por ser una extensión muy grande, tenía una categoría de capitanía, adscrita al virreinato, pero era una capitanía, con capital en Caracas. Igual que Quito, no Guayaquil, Guayaquil era Perú, Quito era una capitanía porque estaba muy distante, era mucho territorio, mucha población, requería un gobierno particular, con un capitán general que lo dirigía. Panamá no, Panamá era una provincia en crisis, decadente, y tenía la misma categoría que Cartagena, en todo caso. Entonces, eso le hiere el nacionalismo a mucha gente en Panamá, pero era la realidad, éramos colombianos antes que el concepto de Colombia se inventara. Que además tienen una historia de ese concepto. Bueno, lo inventa Miranda, y cuando Miranda lo inventa es para toda Hispanoamérica. Después Bolívar se lo roba y entonces dice, no, la unión de Venezuela y la Nueva Granada se llamará Colombia. Entonces, bueno, el acta de la Villa de los Santos dice claramente, somos parte de esa república que se acaba de fundar que se llama Colombia. Listo. No hace ninguna especulación de que, queremos ser colombianos, pero nos vamos a unir por Bolívar. Ese cuento se inventó ahora, porque toda la historia de Panamá ha sido trabajada ideológicamente. Entonces, yo creo que hay que recuperar la historia, pero creo que en esa historia hay que recuperar nuestra identidad común con nuestros hermanos latinoamericanos. Porque en Panamá la gente es más anticolombiana cuanto más gringuera es.
odian a Petro, pero aman a Trump. Esa es una realidad. El que más odia a Petro es el que más ama a Trump. Y eso es parte de la autodestrucción de nuestra identidad. Eso sí es la destrucción de nuestra identidad. Entonces, yo no tengo ningún problema con lo de Colombia. Obviamente no podemos volver la historia atrás, pero no tengo ningún problema en decir que tenemos que buscar la unidad de los países de Hispanoamérica y demás. Pero no sobre la base de una falsificación histórica. Eso es lo que quiero señalar. Y el bolivarismo es parte de nuestra historia, de nuestra lucha y lo que hay que reivindicar. Es un elemento más. También las circunstancias políticas, ¿no? Porque mientras gobierne la clase de gente que nos gobierna, no podemos esperar que los planes de estudio cambien progresivamente. A ellos les conviene seguir echando cuentos, si es que lo echan, porque ya el deterioro. Todos los gobiernos tienen a la educación como supuestamente lo más importante, pero solamente para atacar a los gremios docentes, porque a la hora de la verdad nunca ponen la plata que hay que poner, ni le dan la importancia que tiene que tener. Pero yo pienso que sí hay avance en el sentido de que hay mucha más gente consciente. La primera vez que salió esta publicación y la gente del Departamento de Historia comentaba así, me llegaban los rumores de que hablaba mal de mí, que qué se cree este tipo, y además es sociólogo, no es historiador. Pero ya cada vez más hay colegas que asumen la discusión, que asumen esto como un problema normal y que la reivindican. Entonces yo creo que, como dice Gramsci, ¿no?, la lucha por una sociedad distinta implica una lucha cultural. Y la lucha cultural implica esta lucha por la verdad, por una visión del mundo diferente. Entonces, mientras somos oposición, la estamos haciendo como minoría, tal vez como resistencia, pero eso está abonando a cada vez crear más conciencia entre las personas, ¿no? Entonces hay más colegas que lo plantean. Ya no ven mal invitarme a algunos seminarios, voy a un par de cursos de maestría, y entonces ya no me miran tan mal como antes. ¿Colegas? Esto no trasciende, ¿no? Si usted lee La Estrella, la prensa, por ahí me dijeron que La Estrella de Panamá me iba a hacer una entrevista sobre este tema y después postergaron y estoy esperando a ver si es verdad, a ver si sucede el milagro. Pero se suspendió la entrevista. La prensa prevalece lo otro en los medios de comunicación, en la televisión mucho menos. Sale la versión de este señor Ovaldía, que es descendiente de aquel Ovaldía que es actor y que ha hecho un par de cosas que son las que graban y que es parte del mito de la leyenda dorada. Así que obviamente es una lucha ideológica. Nosotros creo que hemos avanzado y cada vez hay más colegas que lo levantan, pero mientras no haya un proyecto de nación distinto que levante una historia distinta, no lo habrá. Fíjense que Victoriano Lorenzo era un delincuente hasta que el régimen militar con Torrijos, populista, rescató la figura de Victoriano, rescató la figura de Bayano, de Oaxaca. Hasta ese momento la oligarquía decía, no, Victoriano fue un ladrón y un asesino.